Descubre 12 lecciones increíbles y transformadoras del estoicismo para no ser derrumbado. Javier regresaba a casa con la cabeza gacha, las palabras hirientes de su jefe resonaban en su mente como ecos ensordecedores. «Eres un mediocre, tu abuelo lo habría desaprobado», había dicho aquel hombre, con una sonrisa burlona que lo despojaba de toda dignidad. La calidez del sol que se escondía tras las montañas ya no le brindaba consuelo. Su sudor se mezclaba con la frustración y la impotencia. Una vida entera dedicada a las tierras que le dejaron, a la gente que siempre esperaba de él una respuesta callada. Y ahora, después de un tenso enfrentamiento, sabía que algo tenía que cambiar. Al llegar a casa, dejó que el polvo del desván de su abuela se asentara sobre su piel. Las cosas viejas guardaban secretos, historias olvidadas que llamaban su atención. Entre trastos y objetos que parecían haber sido olvidados por el tiempo, se topó con un libro desgastado. Se titulaba Enseñanzas del Estoicismo, y, con cada página que pasaba, sentía cómo se desnudaban las cadenas invisibles que lo mantenían atado a un camino que no era el suyo. La resiliencia, el autocontrol, la paz interior, palabras que giraban en su mente mientras sus dedos acariciaban el papel amarillento. Se dio cuenta de que la vida que le había sido impuesta por su familia era solo eso, una imposición. La idea de ser más que el sostén que todos necesitaban encendió un nuevo fuego dentro de él. Con el corazón acelerado, Javier decidió volver a la universidad local. La frase «¿Qué vas a hacer con tu vida?» lo perseguía como un aura persistente y aterradora. A cada paso hacia el campus, su mente alternaba entre la emoción de redescubrirse y el miedo a decepcionar a quienes lo rodeaban. Pero, mientras tanto, la presión de sus padres y su comunidad comenzaba a asfixiarlo. Era el hombre que debía ser el pilar, el agricultor que siempre había conocido. ¿Se atrevería a rechazar esa identidad por sus propios sueños? Así pasaron los días. Su vida ahora giraba en torno a dos mundos, la universidad, donde se sentía libre y lleno de posibilidades, y la cooperativa agrícola, donde los murmullos de decepción y reproche se alzaban a su alrededor como un trueno. Con cada clase que tomaba, cada lección que absorbía, las enseñanzas del estoicismo se convertían en su mantra. Usaría su voz, se sentía fuerte. Pero la realidad se tornó más oscura con cada día que pasaba sin el apoyo que tanto anhelaba. En una tensa noche de reunión familiar, sintió que el aire se volvía pesado. Un silencio incómodo llenaba el salón mientras sus familiares lo miraban con expectativa. La presión de sus decisiones latía en su pecho. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó su hermana, sin saber que esa pregunta equivalía a abrir una herida que llevaba años cerrada. Javier inhaló profundamente. Este era su momento, debía alzar la voz. Con voz temblorosa pero decidida, empezó a hablar sobre sus aspiraciones, sobre cómo había encontrado un sentido de libertad en sus estudios y el deseo de ser más que una sombra del pasado. Pero antes de que pudiera concluir, el murmullo de las expectativas familiares lo envolvía, ahogando su realidad. «No lo entiendes», su voz flaqueó, y el peso de la decepción y la presión de ser el hijo perfecto se volvieron abrumadores, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Se atrevería a romper ese molde? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras sus palabras se deslizaban entre la tensión palpable de la habitación, una tormenta interna se gestaba dentro de él. Los rostros que conocía de toda la vida ahora eran un campo de batalla. Lealtad contra deseo, amor contra ambición. La mirada de su madre, uno de los cimientos de su vida, lo atravesaba como una lanza.
Javier se preguntaba, con angustia, si realmente estaba destinado a ser el hombre que todos esperaban o si tenía el valor para ser el hombre que siempre había querido ser. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina y Javier se sentía a un paso trascendental de su propia revolución personal. La habitación seguía en silencio. El aire estaba cargado de expectativa y miedo. Javier se encontraba en un punto crítico. El momento de pesados compromisos y sueños irrefrenables chocaban en su interior. Una parte de él deseaba gritar sus aspiraciones, romper el yugo invisible que lo mantenía encadenado a las expectativas familiares. Pero la otra parte, la que había aceptado el papel asignado durante años, temía el caos que podría surgir del cambio. Decidió dar un paso adelante, tanto físico como emocional, y enfrentar su verdad. La voz que antaño había sido suave y contenida comenzaba a forjarse en un grito de libertad. Era como si las enseñanzas del libro de estoicismo se materializaran en su ser, empujándolo a actuar. Se pasó la mano por el cabello sudado, alineando sus pensamientos. «Estoy aquí para ser yo mismo», pensó. Sin embargo, las dudas asaltaban su mente. ¿Y si fracasaba? ¿Y si destrozaba la imagen perfecta que su familia había construido? Mientras reflexionaba, su hermana continuó con su interrogante. «Eres tan inteligente, ¿por qué no utilizas eso para ayudar a nuestra familia?» Las palabras se clavaron en su pecho con la fuerza de un dardo. Era un recordatorio del peso de su historia, de las obligaciones familiares. Pero por primera vez algo dentro de él se rehusó a aceptar esa narrativa. Ahora continuemos. «No sé si puedo seguir siendo lo que esperan de mí», respondió finalmente, con más seguridad en su voz de lo que sentía en su interior. «Quiero explorar mis propios caminos». El murmullo familiar se intensificó, cada voz aportando su pizca de reproche y desilusión. Javier sintió cómo los ojos lo escrutaban, queriendo abarcar su corazón y su mente. La incomprensión se notaba en las cejas fruncidas y los murmullos rapidísimos. No obstante, esta vez su voz se alzó por encima de la cacofonía. «Comencé a estudiar en la universidad y he encontrado inspiración para un futuro que no se limita a ser agricultor. Quiero hacer algo más», se atrevió a expresar, a pesar de lo que podría desatar. Era un acto de rebeldía, un manifiesto de independencia. En la mirada de su madre había dolor, y eso lo desarmó. Javier pasó de sentirse fuerte a sentirse vulnerable al instante. ¿Habría sobresalido demasiado? Su corazón latía con fuerza, ahogado por el miedo a defraudar a la mujer que le dio la vida. Pero entonces recordó las páginas de su libro, las lecciones de resiliencia que habían comenzado a marcar su camino. Tomó aire, aferrándose a la idea de que la aceptación de sí mismo era más importante que cualquier expectativa ajena. «Sé que esto puede causarles decepción, pero tengo que ser sincero conmigo mismo», agregó, con lágrimas conteniendo su voz. Un silencio se extendió, y una parte de él temía que alguien interrumpiera, destruyendo la valiente declaración. Pero en ese silencio, Javier sintió que había dado un paso hacia adelante, un paso hacia su verdadero yo. A medida que la presión de la habitación se desvanecía, Javier comprendió que transformar sus sueños en realidad requeriría más que valentía. Necesitaría ser firme como el acero. Todo lo que había aprendido en la universidad, cada clase y cada lección, se sentía como un armamento preparado para la batalla que enfrentaba no solo con su familia, sino con el mundo. Sin embargo, el cambio nunca es fácil, y aunque un primer paso había sido dado, el camino por recorrer se presentaba lleno de incertidumbre. ¿Lograría sostener esa firmeza mientras los ecos del pasado intentaban arrastrarlo de vuelta? Aún con el corazón palpitante, un nuevo sentimiento creció en su interior, el deseo de conquistar su propio destino. Pero antes de que pudiera procesar sus próximos movimientos, una llamada inesperada interrumpió el momento. La voz al otro lado de la línea retumbaba como un presagio ominoso. Era su jefe, reclamando una reunión urgente que podría determinar su futuro. ¿Se atrevería a enfrentarla con la nueva determinación que había encontrado? Esa pregunta resonó en su mente como el eco de una batalla que apenas comenzaba.
Javier se sentó en su escritorio, la luz de la tarde se filtraba por la ventana, creando sombras danzantes en las paredes. El teléfono seguía sonando en su mano, y en su interior la ansiedad crecía como una tormenta. Sabía que la reunión que se avecinaba no solo implicaba su trabajo, sino su identidad en un entorno que siempre lo había visto como un simple recurso. Un mar de pensamientos cruzó por su mente, desde el temor a la desaprobación de su jefe hasta las palabras de su madre, que resonaban en su cabeza como un eco distante. Decidió que no podía entrar a esa reunión sintiéndose dividido. La determinación que había encontrado momentos antes en su hogar debía acompañarlo. Se obligó a respirar profundamente, recordando las lecciones que había absorbido de sus lecturas sobre estoicismo. La esencia del estoicismo no era solo aceptar lo que no se podía cambiar, sino también desafiar lo que se podía transformar. Era una invitación a ser audaz, a no permitir que las inseguridades definieran su futuro. Se levantó. Su reflejo en el espejo le mostró a un Javier más serio, más maduro que el joven que había enfrentado a su familia. A medida que se ajustaba la corbata, la acción tomaba tintes de ritual. Al salir a la calle, el aire fresco le roció el rostro. Un instante vital que cortó el ruido interno. Cada paso es un acto de valentía, se repetía, como un mantra que quería grabar en su ser. La oficina era una esfera de presión y ansiedad. Su jefe, un hombre de mirada penetrante y voz autoritaria, lo esperaba con un gesto que podía descifrarse como decepción o preocupación. Javier, disculpa la poca anticipación, comenzó el jefe. Su tono mecánico no dejaba entrever la gravedad de la conversación. Hay asuntos que debemos discutir sobre tu desempeño y tus estudios. Mientras el hombre hablaba, Javier se sintió como un gladiador en la arena, expuesto ante la crítica. Se obligó a escuchar sin dejarse llevar por el ruido de las dudas. Los argumentos de su jefe parecían previsibles, horas insuficientes en el trabajo, un ambiente familiar que distrajo de su responsabilidad. Sin embargo, en cada palabra, Javier detectaba la oportunidad de redefinirse. En ese momento crítico, decidió alzar la voz. Entiendo tu preocupación, pero quiero compartir algo contigo. Estoy comprometido a integrar mi educación y experiencia en este trabajo. La universidad me ha enseñado que el conocimiento no es solo acumulación de hechos, sino aplicación práctica y adaptación constante, declaró con una claridad que sorprendió incluso a sí mismo. El jefe lo miró fijamente, como si estuviera midiendo su firmeza. En lugar de sentirse intimidado, Javier buscó dentro de sí ese fuego que había encontrado en su hogar, un fuego que simbolizaba no solo su derecho a soñar, sino su deber de actuar. Estoy listo para asumir más responsabilidades, para ser parte activa del futuro de esta empresa. No quiero ser solo un número. El silencio que siguió fue abrumador. La tensión en la habitación podía cortarse con un cuchillo. Javier sintió que el tiempo se detenía, y su coraje lo empujó a mantenerse firme. En sus ojos vio algo inesperado: respeto. Finalmente, el jefe asintió lentamente. Es inusual oír esas palabras en alguien tan joven. Quizás haya más en ti de lo que había anticipado. Esa sencilla afirmación fue un rayo de luz en medio de la tormenta de inseguridades pasadas. Javier se sintió aliviado, pero también consciente de que esa era solo la primera batalla. Sabía que había más retos por venir, más decisiones que probarían su integridad y fuerza. Mientras salía de la oficina, la sensación de triunfo era electrizante, pero fugaz. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, el eco de sus padres y las repercusiones de sus decisiones lo envuelven nuevamente. ¿Sería capaz de mantener sus principios en un mundo que probablemente intentaría moldearlo de nuevo? La llamada del jefe había desatado una chispa, pero ahora debía asegurarse de que no se extinguiera. Y entonces, mientras su mente divagaba entre las estrellas de sus sueños y las raíces de su historia, un mensaje emergió en su teléfono. Era su hermana, preguntando por una reunión familiar. La inquietud regresó con un nuevo golpe. Esta vez no sería solo su batalla, sino la confrontación con los que amaba. ¿Se atrevería a ser fuerte una vez más? La incertidumbre lo consumía. El día siguiente Javier se despertó con una mezcla de energía y ansiedad. La reunión familiar era un evento ritual que había llenado de incertidumbre su infancia, donde las expectativas de su familia siempre parecían más certeras que sus propios deseos. En esta ocasión, sin embargo, sentía que su crecimiento personal lo respaldaría. Había tomado la decisión de encarar la vida desde una nueva perspectiva. Mientras se duchaba, su mente comenzaba a girar en torno a lo que significaría para él esa reunión.
La voz crítica de su madre palpitaba en sus pensamientos, recordándole que siempre había sido el hijo que no cumplió, con una serie de metas que parecían predestinadas. Pero ahora Javier se negaba a permitirle a su pasado definir su futuro. Sabía que no podía dejar que las opiniones ajenas lo arrastren hacia un lugar de vulnerabilidad. A medida que se vestía, se notó más decidido, llevando una camisa que siempre había considerado demasiado formal para él. Era un recordatorio de que su imagen debía reflejar su nueva visión. Se obligó a recordar cómo hablaba con su jefe. Ese mismo espíritu, esa misma valentía debía llevarla a la reunión con su familia. Cada decisión a partir de ahora contaría, y era su momento de demostrarlo. Al llegar al hogar familiar, el familiar aroma a comida tradicional le golpeó las fosas nasales, provocando una oleada de nostalgia en lugar de una carga. Su hermana le sonrió al abrirle la puerta, pero su mirada a menudo era una mezcla de preocupación y una pizca de decepción. ¿Listo para lo que viene?, preguntó con una suavidad que contrasta con la tensión que ya sentía en el aire. La conversación se tornó tensa rápidamente. Los temas de discusión giraron alrededor de su trabajo, sus estudios y los planes familiares que suponían que él seguiría. «Pensé que habías abandonado tus sueños». «Para trabajar aquí», dijo su madre, con un tono más cortante de lo que él recordaba. Javier sintió la queja bulliciosa en su interior querer salir, pero esta vez respiró hondo. Su madre no tenía la menor idea de lo que había pasado en su mente. «No he abandonado nada», dijo, su voz en alto resonando en la habitación, sorprendiendo a todos. «Solo estoy cambiando el cómo lo persigo. Estoy decidido a transformar mi trabajo en una parte de mi camino hacia donde quiero llegar, no un obstáculo». Las palabras fluyeron, cargadas de autenticidad. La sala permaneció en silencio. Los rostros de su familia reflejaban sorpresa y, quizás, un atisbo de respeto. Javier sintió cómo sus pulsaciones se aceleraban, no desde el miedo, sino desde la liberación. Había tomado conciencia de que sus decisiones no eran solo suyas, sino que también impactaban a quienes lo rodeaban. ¿Podría ese instante ser un punto de inflexión en la percepción que su familia tenía de él? A medida que la conversación avanzaba, Javier comenzó a destilar lo que había aprendido en su formación. Nota tras nota, trató de compartir la idea del crecimiento personal a través del aprendizaje práctico. Discutió cómo había incorporado los principios del estoicismo en su vida diaria, cuestionando el por qué no había pensado en hacer lo mismo en su entorno familiar. La charla se convirtió en un ejercicio de aprecio y desafío, explorando no solo sus propios miedos, sino también los de sus seres queridos. Había más en juego que solo la aprobación formal. Se trataba de definir quién quería llegar a ser entre su familia. Cuando echó un vistazo alrededor, vio comprensión en algunas miradas y resistencia en otras. No obstante, la calidad de su comunicación le dio un nuevo sentido de propósito. Él podía ser el iniciador de su propia revolución personal. Después de un par de horas, la reunión se cerró con algunas sonrisas tibias y promesas de intentar escuchar y comprender mejor las aspiraciones de cada uno. Cuando finalmente se despidió, sentía que una carga había sido levantada, pero en el fondo sabía que esto era solo el principio. Su mente no podía dejar de girar en torno a sus deseos profesionales. Al llegar a casa, recibió una alerta en el correo, una invitación para participar en un concurso relacionado con su campo de estudios. Pensó de inmediato en los desafíos que podría enfrentar, la presión de la competencia y la tentación de permanecer en su zona de confort. ¿Aceptaría el reto o dejaría que el miedo lo paralizara? ¿Sería este el siguiente paso hacia la transformación que tanto deseaba y necesitaba? La pregunta resonó fuerte y clara en su ser, y con la incertidumbre bailando en su mente, Javier se sintió más vivo que nunca. Javier no podía dejar de pensar en la invitación. Su mente, un torbellino de emociones, analizaba cada posible resultado. El concurso no era solo una oportunidad, era una prueba de su valentía, de lo que había aprendido y de cómo esas enseñanzas podrían manifestarse en un contexto competitivo. Una parte de él ansiaba la experiencia, mientras que otra se aferraba al temor de fracasar. Esa noche se sentó en su escritorio, luz tenue, y se dispuso a investigar más sobre el concurso. Cada página que exploraba le mostraba no solo el desafío frente a él, sino también las oportunidades de crecimiento personal que podían surgir.
A medida que leía, su mente se proyectaba en diferentes escenarios: el ambiente de trabajo, la interacción con otros participantes, y sobre todo, se imaginaba hablando con convicción y pasión sobre sus ideas. Las horas se deslizaban mientras elaboraban notas y bocetos. ¿Qué mensaje quería transmitir? ¿Cómo podría presentar su visión de un futuro donde el trabajo en equipo y la autodisciplina prevalecieran? La ansiedad comenzó a transformarse en un impulso creativo, un deseo ferviente de expresar la profundidad de su aprendizaje. Las lecciones del estoicismo empezaron a fluir en su interior como un poderoso mantra: la virtud es suficiente para llevar una vida plena. Por la mañana, decidió aceptar el reto. La decisión fue como un soplo de aire fresco. Se sentía como si hubiera cruzado una frontera. Pero pronto se dio cuenta de que aceptar el reto no era el final, sino el comienzo de un arduo camino. La preparación para el concurso comenzó a consumir gran parte de su tiempo. Cada día se despertaba con una determinación renovada, sumergiéndose en la filosofía estoica, buscando inspiración en textos de Epicteto y Séneca. Aprendió a lidiar con la incertidumbre y a gestionar su ansiedad, enfrentando sus miedos con una tenacidad que ahora consideraba parte de su identidad. Sin embargo, a medida que se adentraba más en la competición, surgieron nuevas dudas. ¿Podría realmente destacar en un campo donde otros podrían tener más experiencia? ¿Y si no estaba a la altura de las expectativas de su familia, que seguían invadiendo sus pensamientos? Se recordó a sí mismo que todo crecimiento implica riesgos, y que ni la historia de su vida ni su futuro estaban escritos en piedra. Un día recibió un mensaje inesperado de su hermana, preguntándole si estaba listo para el concurso. Esa simple pregunta, aunque bien intencionada, desató toda la presión que creía haber dejado atrás. Se sintió invadido por la necesidad de justificar su decisión, de demostrar que sí podía, que sí merecía ser parte de algo más grande. La noche previa a la entrega de los trabajos, Javier perdió el sueño. Se vio atrapado en un círculo de pensamientos autocríticos, cuestionando su valor y su capacidad. Sin embargo, mientras la oscuridad se aferraba a su mente, pensó en las lecciones que había aprendido. Lo que se necesitaba era actuar, independientemente del temor que pudiera sentir. Así que decidió escribir una última línea que unificaría su mensaje. Al amanecer, se sintió renovado. Con un último vistazo a su trabajo, sintió que su esfuerzo había valido la pena. Era más que un simple concurso, era una manifestación de su evolución. Hacer clic en enviar, sintió una mezcla de alivio y emoción. Había tomado una decisión que desafiaba su zona de confort, y eso era un triunfo en sí mismo. Pero, mientras la adrenalina aún palpitaba en su pecho, una nueva notificación iluminó su pantalla. Alguien había comentado sobre su trabajo, y no era un cumplido. «Claramente no entiendes el tema», decía. La crítica golpeó con fuerza, activando viejos motores de inseguridad en su interior. ¿Podría realmente soportar el peso de la opinión ajena, especialmente ahora que había puesto su corazón en esto? Con el pulso acelerado y un nudo en el estómago, Javier comprendió que el verdadero desafío no había hecho más que empezar. ¿Lograría mantener la fortaleza necesaria para defender su visión y seguir adelante? ¿O se dejaría atrapar por las dudas que siempre lo acecharon? La pregunta quedaba en el aire, tan intensa como su deseo de sobrepasar las limitaciones que él mismo había impuesto. Javier observó la pantalla, el comentario mordaz resonando en su cabeza. De repente, toda la valentía que había cultivado parecía desvanecerse, arrastrada por un torrente de autocrítica. Nunca había lidiado bien con las opiniones negativas, y aunque había intentado prepararse para este momento, se sintió como si todo su esfuerzo se desmoronara frente a sus ojos. Con cada respiración, la ansiedad crecía. Reflexionó sobre el camino recorrido. Había encontrado en el estoicismo un refugio, un sistema de pensamientos que le permitía reinterpretar la adversidad y transformar el miedo en acción. Pero ahora, frente a la crítica, se sentía como un niño perdido en la tormenta, desprovisto de sus herramientas de resistencia. Sin embargo, aquel momento crítico también resaltó algo en su interior. La voz de Epicteto reverberó en su mente. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Decidió tomar un respiro profundo y formular una respuesta. No quería dejar que la opinión ajena decidiera su valía. Entonces, en un arrebato de determinación, escribió: «Agradezco tu opinión, me brinda una oportunidad para reflexionar y crecer».
Y, por primera vez, hizo clic. ¿Que le perturbaba? ¿O era su deseo de ser aceptado? Esa reflexión lo llevó a darse cuenta de que había estado viviendo en función de las expectativas de los demás, especialmente de su familia. La presión que sentía le venía más de su necesidad de validación que del concurso en sí. Con cada nuevo día, se aferraba más a sus aprendizajes. Comenzó a ver las críticas como un espejo, cada una reflejando no solo sus debilidades, sino también áreas en las que podía crecer. Javier tomó notas de cada feedback y comenzó a analizarlo, buscando patrones en las críticas. Al hacerlo, experimentó con nuevas ideas, refinando su mensaje hasta que cada palabra se convirtió en un eco de su verdadera voz. Una noche, mientras revisaba lo escrito, se dio cuenta de cuánto había aprendido en un tiempo relativamente corto. No solo había evolucionado su trabajo, sino también su forma de enfrentarse a la adversidad. La pregunta que antes lo atormentaba, de si estaba a la altura, comenzó a ser reemplazada por un nuevo mantra: soy lo suficientemente valiente para aprender. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir que había encontrado su equilibrio, llegó un nuevo mensaje. Esta vez era un insulto directo a su carácter, cuestionando su integridad al haber tomado parte en el concurso. Javier sintió que las viejas dudas resurgían y entendió que el verdadero desafío no era solo demostrar su valía, sino también mantener su autenticidad ante el juicio ajeno. Las luces se apagaron en su habitación, pero su mente luchaba por mantenerse encendida. ¿Sería capaz de continuar defendiendo lo que había construido? La incomodidad de esos momentos lo llevó a un nuevo umbral de desafío. Quizás, en lugar de dejarse afectar por el juicio externo, podría encontrar una forma de tener su propia voz en esta contienda. Javier se asomó a la ventana, sintiendo cómo la noche se cernía sobre él, y una idea comenzó a gestarse en su mente. La verdadera prueba no era solo el concurso, sino cómo podría canalizar esa experiencia para vislumbrar su futuro. Decidió que sería el momento de confrontar su miedo más profundo, la aceptación de su propia imperfección y autenticidad. ¿Sería este el giro que necesitaba en su viaje personal? La luz del amanecer se filtró por la ventana, dándole a Javier una sensación de renovación. A pesar del golpe recibido, una chispa de determinación ardía en su pecho. Comenzó su día pensando en el mensaje que había recibido. En lugar de permitir que el insulto lo desbordara, lo consideró una oportunidad, un reto para consolidar su propósito. Despertó una reflexión vital: su autenticidad no podía ser condicionada por la opinión externa. Mientras se preparaba para el día, formuló un plan. Editorializar sus pensamientos resultaba liberador. Decidió escribir un ensayo en el que posicionaría su verdad por encima de la crítica, un análisis íntimo titulado Derribando muros, la autenticidad como poder. Se sentó en su escritorio y con cada palabra que fluía sentía que los ladrillos de la duda se desmoronaban. Sus manos danzaban sobre el teclado mientras exploraba su vida y su camino hacia este concurso. Reflexionó sobre sus miedos, sus logros y cómo, a veces, incluso sus pasiones se habían visto frenadas por la necesidad de aceptación ajena. Cuanto más escribía, más entendía que esa búsqueda de aprobación solo había alimentado su ansiedad. Esto no era simplemente una batalla de ideas, sino una confrontación interna. La clave radicaba en su genuino deseo de ser fiel a sí mismo. Con cada frase se fue construyendo un Javier más fuerte, más auténtico, y eso lo llenaba de energía. El estoicismo no solo era un refugio, se convertía en un báculo que guiaba sus pasos hacia el autoconocimiento. Al finalizar su ensayo, sintió una mezcla de vulnerabilidad y empoderamiento. Era un acto de valentía expresar su verdad, pero también lo era compartirla, enviarla al grupo del concurso. Esa sería su siguiente prueba: abrirse a la comunidad con la esperanza de que sus palabras resonaran, y si no, de permanecer firme ante cualquier crítica. La idea de esta vulnerabilidad lo asustaba, pero también lo entusiasmaba. Era un paso hacia la libertad personal. Bajo el cielo despejado, Javier salió para despejar su mente. Caminó por su barrio, reflexionando sobre las reacciones que podría recibir. ¿Aceptarían su sinceridad? ¿O lo verían como otro intento superficial de justificar sus decisiones? Cuanto más se enfocaba en el escenario posible, más comprendía que, al final, todo dependía de cómo él interpretara esas respuestas. Regresó a casa decidido.
Había pasado de ser una víctima de la opinión ajena a ser el arquitecto de su propia historia. Al oprimir el botón de enviar, escuchó el eco de su voz interior afirmando su valentía y su autenticidad. Justo antes de cerrar el correo, se detuvo. Agregó una frase al mensaje. Estoy aquí para crecer y aprender, no para ser perfecto. Esa declaración selló su compromiso con la evolución personal. Los días se hicieron más animados a medida que se acercaba la fecha límite para el concurso. Sin embargo, cada notificación en su teléfono lo hundía en el mismo mar de ansiedad que había experimentado. Un nuevo mensaje llegó. La palabra fraude resonó como un tambor sobre su pecho, y sintió que una piedra caía en su estómago. Pero esta vez no se dejaría afectar. En lugar de hundirse en la desesperación, se sentó a escribir una carta de respuesta consciente, explicando su perspectiva desde la comprensión y el deseo de diálogo. Mientras redactaba, se dio cuenta de que cada experiencia de crítica era un ladrillo más en su construcción personal. La necesidad de defenderse lo impulsaba a mirar hacia adentro. Sin embargo, algo nuevo despertó en él, un deseo de romper el ciclo de la reacción y optar por la respuesta. ¿Sería posible usar estas interacciones para transformar sus adversidades en aprendizajes? En medio de esta tormenta emocional, Javier decidió que no solo quería participar, sino también convertirse en una voz que inspirara a otros a enfrentarse a sus propios retos. En lugar de cerrarse, planeaba abrir un espacio para la conversación genuina, donde la vulnerabilidad y la autenticidad pudieran coexistir. Debía encontrarse con ese impulso interior. Su siguiente movimiento no solo definiría su camino en el concurso, sino que marcaría su posición frente a sí mismo y a los demás. El momento de la verdad lo llevó a una intersección decisiva. ¿Tendría el valor de seguir adelante y transformarse en ese líder que anhelaba ser? ¿O se dejaría llevar por la tormenta de la duda? La decisión pendía en el aire, y mientras miraba la pantalla de su computadora, solo podía preguntarse, ¿quién sería realmente Javier al final de este recorrido? El sonido de los mensajes entrantes seguía perturbando su paz. Javier se había propuesto ignorar el incesante tintineo del teléfono, pero cada vibración era un recordatorio del juicio que lo acechaba. Con cada nueva notificación, el nudo en su estómago se apretaba más. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la ansiedad, decidió enfocar esa energía en su desarrollo personal. Empezó a identificar patrones en sus reacciones. Cuestionó por qué las críticas absorbían su atención con tanta fuerza, superando a los pocos elogios que también había recibido. Esta comprensión marcó un cambio. En lugar de verse como un blanco, Javier se visualizó como un explorador, un estudiante de su propio proceso de aprendizaje. Redefinió las críticas como lecciones y desafíos, cada una con un mensaje oculto que podía ayudarlo a crecer. Decidió que era el momento de profundizar en esas críticas y utilizarlas como una fuente de análisis. Comenzó a notar las observaciones, tanto positivas como negativas, de su trabajo y su vida. Lo que antes eran ataques, ahora eran herramientas. La idea de ver su experiencia como una serie de lecciones le dio una perspectiva renovada. En lugar de buscar la validación externa, se comprometió a buscar su propio estándar de éxito. Esa claridad transformadora iluminó su camino. Javier organizó un pequeño espacio en su habitación. Allí colgó su ensayo, junto con las críticas que recibía y las reflexiones que generaban en él. Con cada nota, cada frase, construyó un mural personal que la gente podría ver si lo deseaban, pero que, ante todo, servía para él mismo. Este acto de visualización se convirtió en un ritual diario. A medida que detenía su mirada en el mural, sentía cómo su confianza iba tomando forma. Iba construyendo un nuevo Javier, uno que estaba dispuesto a aceptar sus imperfecciones como parte de su autenticidad. Cada mañana, tras hacer esta reflexión, saldría a caminar y observar el mundo sin prisas. Durante esos paseos, Javier se sentía cada vez más en control de su narración personal. Mientras contactaba con la naturaleza, una conexión más profunda con su esencia brotaba en su interior. Se prometió desafiarse a sí mismo en cada paso, preguntándose qué límites estaba dispuesto a romper, no solo en el concurso, sino en su vida cotidiana. Sin embargo, aún había un desafío pendiente: la idea de proponer un encuentro abierto, donde él pudiera compartir sus experiencias y escuchar a otros, se volvió más atrayente, pero también intimidante. ¿Cómo podría invitar a otros a ser vulnerables y auténticos en un mundo que a menudo valoraba las máscaras sociales? Esta cuestión lo llevaba a un dilema moral profundo. El deseo de liderar la vulnerabilidad chocaba con su propio miedo a la exposición. Aunque su instinto lo empujaba a ceder, decidió no retroceder.
En su mente resonaban las palabras que había añadido a su correo. Estoy aquí para crecer y aprender, no para ser perfecto. Aquella lección adquiría resonancia a cada paso. Lo que antes parecía una simple frase, ahora se tornaba en un mantra que guiaba sus decisiones. Javier organizó un encuentro informal en un café cercano, un espacio tranquilo donde las ideas pudieran fluir sin restricciones. En su mente, imaginaba las voces de diferentes personas compartiendo sus historias, vulnerabilidades y aprendizajes. En la penumbra de su ansiedad iba aflorando una chispa. Esta no era solo su historia, sino una invitación a la introspección colectiva. Finalmente, cuando pulsó enviar en la invitación a la reunión, una oleada de nerviosismo afloró en su pecho. Sin embargo, este nuevo paso lo enfrentaba a la verdad más marcada de su viaje, la posibilidad de ser escuchado y, sobre todo, de escuchar. Mientras miraba lo que había escrito y lo que iba a compartir, pensó en la posibilidad de ser cambiado por estas experiencias tanto como esperaba cambiar a otros. El tiempo comenzaba a contar, y su próximo paso determinaría una ruta que a veces parecía oscura. ¿Podría Javier abrir ese espacio de confianza y autenticidad que tanto anhelaba, o sus propios miedos los limitarían? Con cada día que pasaba, el equilibrio entre vulnerabilidad y fortaleza se volvía más dinámico, y en ese instante una fuerte pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Sería suficiente su nueva perspectiva o un reto aún mayor lo aguardaba en el horizonte? Cuando llegó el día del encuentro, Javier sintió una mezcla de anticipación y temor. Era el momento de abrirse a la posibilidad de la vulnerabilidad compartida, pero se preguntaba si tendría la fuerza para mantener la conversación fluyendo. Al entrar al café, el aroma a café recién hecho lo envolvió, mientras que las risas de algunos clientes creaban un ambiente cálido que contrastaba con su inquietud interna. Se sentó en una esquina, con la vista fija en la puerta, esperando. Como cada día, se sumergió en sus pensamientos para reafirmar su propósito. Este no era solo un momento para que otros compartieran, era también su oportunidad de validar su propio viaje. La expectativa lo había empujado a escribir un pequeño discurso, pero sabía que lo que realmente importaba era permanecer presente, escuchar y dejar que la conversación se desarrollara naturalmente. Uno a uno, las personas comenzaron a entrar, cada una con una historia que contar. Había un joven artista que hablaba sobre su lucha con la autoexigencia, una madre que compartía su búsqueda de identidad después de tener hijos, e incluso un empresario que se sentía atrapado por las expectativas profesionales. A medida que cada persona exponía sus vivencias, Javier registraba los matices de sus emociones, atendiendo a la autenticidad que cada uno traía a la mesa. Por primera vez, no se sentía solo en su lucha, había un espacio compartido. Sin embargo, en medio de estos intercambios comenzó a percibir un patrón. Las inseguridades no eran exclusivas de su experiencia, cada uno, de alguna manera, cargaba con sus propias batallas. La clave estaba en cómo decidían enfrentarlas. En lugar de dar charlas motivacionales o soluciones rápidas, Javier optó por preguntar, indagar más allá de las capas superficiales. ¿Qué mecanismos de defensa empleaban? ¿Cómo se relacionaban con sus miedos? Decisiones tan simples como esas lo llevaron a aumentar no solo su conocimiento, sino también su propia capacidad reflexiva. Los participantes se sentían cada vez más cómodos, y Javier notó cómo su propia ansiedad se desvanecía a medida que las historias se entrelazaban. Había algo idóneo en la vulnerabilidad compartida, se convertía en puente, no en barrera. Con cada historia, el sentido de comunidad se afianzaba. Todos intercambiaban pareceres, comentarios de apoyo y, sobre todo, estrategias para enfrentar los mismos demonios que él había estado combatiendo en silencio. Al final de la reunión, las caras de los participantes estaban iluminadas no solo por la conexión genuina, sino también por el alivio de haberse podido expresar. Javier sintió que había logrado su objetivo, que cada encuentro era un paso hacia su propio autoconocimiento y aceptación. Pero al mismo tiempo, una nueva preocupación apareció en su mente. ¿Y ahora qué? La semilla del debate sobre la vulnerabilidad había sido plantada, pero las historias seguirían brotando en su mente como un eco insistente. En un arranque de inspiración, decidió que no bastaba con un solo encuentro. La idea de organizar eventos periódicos comenzó a formarse en su interior, pero al mismo tiempo era consciente de que no podía hacerlo solo. ¿Cómo podría involucrar a otros sin cargar nuevamente con el peso de sus inseguridades y dudas?
A medida que las preguntas se acumulaban, también surgía una nueva certeza. Su viaje personal se había entrelazado con los caminos de quienes lo rodeaban y juntos podrían explorar un nuevo horizonte. Mientras la noche caía y las luces del café parpadeaban, Javier no podía evitar preguntarse si estaba realmente listo para llevar esta experiencia al siguiente nivel. ¿Era el momento de desafiar su propia vulnerabilidad aún más, abriendo la puerta a una serie de encuentros que podrían capturar no solo sus luchas individuales, sino también una comunidad en evolución? La emoción de la posibilidad se mezclaba con el miedo al fracaso. Sin embargo, una pregunta se afirmaba en su mente. ¿Podría el próximo paso ser aún más transformador que este? Con el eco de risas y conversaciones aún resonando en su mente, Javier regresó a casa con una mezcla de satisfacción y ansiedad. El primer encuentro había sido un éxito inesperado, una conexión auténtica, que lo había llevado a explorar una parte de sí mismo que había permanecido opacada bajo años de expectativas. Sin embargo, la experiencia lo instó a reflexionar más profundamente sobre su propósito. ¿Cómo podía hacer que ese espacio, donde la vulnerabilidad y la autenticidad se entrelazaban, fuera sostenible a largo plazo? Los días que siguieron fueron una mezcla de emoción y actividad frenética. Javier comenzó a preparar su próximo encuentro, dedicado incluso más que antes. La idea de establecer un grupo de apoyo, donde las personas pudieran compartir sus historias y luchas sin juicio, tomó forma en su mente. Creó un plan de comunicación que no solo incluyera los encuentros en el café, sino también un canal en línea donde se pudieran compartir reflexiones y recursos. La imagen de un espacio que fomentara el crecimiento mutuo y la superación personal se convertía en su nueva misión. Una noche, mientras organizaba su material, comentó con su hermana sobre su idea. Su reacción fue inesperada. En lugar de desalentarlo, se mostró intrigada y ofreció su apoyo. «Podrías hacer algo grande con esto, Javier. Hay muchas personas que necesitan esa clase de apoyo», dijo, encendiendo una chispa de determinación en su corazón. Se sorprendió al ver que, finalmente, alguien en su familia comenzaba a comprender su deseo de crecer y no conformarse con lo establecido. Con el respaldo fresco de su hermana, Javier se sintió renovado. Se lanzó a crear un espacio en línea donde no solo se pudieran compartir experiencias, sino que también se ofrecieran recursos y herramientas basadas en la filosofía estoica. Desafiando muros se convirtió en el título de su proyecto. Al mismo tiempo, recibía comentarios constructivos de sus colegas, quienes se unieron a la iniciativa, ofreciendo su experiencia y apoyando la estructuración de los talleres que se llevarían a cabo. El día del segundo encuentro llegó, y aunque la ansiedad casi lo consume, una nueva confianza lo acompañó. Javier se había transformado desde su último encuentro. La certeza de su propia autenticidad y el deseo de ser una voz para otros lo llenaban de energía positiva. Al abrir la reunión, se sentía más como un líder que como un participante. Las historias fluyeron aún más libres, con cada integrante sintiéndose comprometido y entusiasmado por compartir su verdad. Con cada encuentro, Javier veía que su grupo no solo crecía en número, sino también en profundidad de contenido y vínculo emocional. La interdependencia que se formó entre ellos era palpable, y aquellos que inicialmente llegaron titubeando mostraban un deseo renovado de seguir explorando sus miedos e inseguridades. A medida que las semanas se convertían en meses, Javier notó cómo su propia visión de sí mismo evolucionaba. Lo que había sido un niño inseguro y atado a las expectativas, se había convertido en un hombre dispuesto a desafiar los límites no solo de su propia vida, sino de aquellos que lo rodeaban. La vulnerabilidad ya no lo definía como una debilidad, sino como una fortaleza. La culminación culminante de su viaje personal llegó de forma inesperada. Un día, recibió una invitación para hablar en un taller en su universidad sobre la influencia del estoicismo en la superación de la adversidad. Al principio, el nerviosismo lo envolvió, pero, al instante, un fuego interno lo motivó. Durante su charla, utilizó su propio viaje como ejemplo y demostró cómo aceptar la vulnerabilidad puede ser un camino hacia la autenticidad individual. Las palabras resonaban con un nuevo propósito. Al finalizar su presentación, la ovación del público fue una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Javier sintió un torrente de orgullo.
Esa vez, Estados veía en él no solo un estudiante, sino un líder que había conquistado sus prejuicios y había logrado algo tangible, una voz y un espacio para la autenticidad. Las palabras resonaban con un nuevo propósito. Al finalizar su presentación, la ovación del público fue una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Javier sintió un torrente de orgullo. Esa vez, Estados veía en él no solo un estudiante, sino un líder que había conquistado sus prejuicios y había logrado algo tangible, una voz y un espacio para la autenticidad. Cuando regresó a casa esa noche, Javier no solo había hablado sobre sus luchas, sino que había confirmado su valor ante sí mismo y ante los demás. Nunca imaginó que su viaje lo llevaría a ser inspiración, en lugar de ser solo una sombra del pasado. Con una sonrisa de satisfacción, terciñó las luces de su habitación. Su viaje apenas comenzaba. Lo que una vez parecía un obstáculo se convertía en la piedra angular de su vida. Javier sabía que su futuro estaba en sus manos y cada paso que diera sería un acto de valentía y autenticidad. Había logrado transformarse de un agricultor aprisionado a un líder decidido, un camino que había valido la pena. Y así, en su nuevo mundo de posibilidades, comprendió que todos deberían tener el coraje de desafiar sus muros. Ahora, tú también puedes ser parte de esta revolución de autoconocimiento y autenticidad. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias transformadoras que te inspirarán en cada paso de tu camino. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas que necesitan escuchar este tipo de mensajes. Comenta tus reacciones y teorías sobre la transformación de Javier. Queremos saber de ti. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este final poderoso y motivador. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.